Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda con un final muy bonito que ocurrió a primeros de año, en enero, en Italia, en la Copa Bergani, ¿no? Es a ritmo clásico presencial y tenemos por parte de piezas blancas Anton Korobov y con piezas negras todavía maestro internacional, muy jovencito, al jugador indio Bharat Subramaniam. Una partida muy buena que comienza ya en el tablero con este movimiento con D4 por parte de Korobov, a lo que se responde con D5. Tras estas jugadas se juega C4, C6, defensa eslava, y tras jugarse caballo F3, caballo F6 y caballo C3. Entramos en la variante de los tres caballos, E6 ya en el tablero, quizás alfil F5 es otra posibilidad para las piezas negras para dar más libertad a este alfil blanco, pero tras este movimiento, pues como vemos, se cierra la estructura y este alfil pues va a tener dificultades para ser desarrollado. Tras estos movimientos, alfil G5 clavando al caballo de F6, caballo B de 7 y tras E3 la partida continúa con dama 5. El caballo de F6 se desclava. Además hay cierta presión en el punto de C3 que si caballo E4, por ejemplo, ahora en la posición, pues se metería cierta presión. No obstante, pues todos son líneas teóricas. Tras estos movimientos, lo más jugado para las piezas blancas en esta posición es caballo D2. Por un lado, pues el caballo, además de C3, queda desclavado. Hay cierto control sobre la casilla de E4 y podrían continuar con su desarrollo, ¿no? O con su enroque. No obstante, en esta posición Korobov decide capturar en D5, permitiendo capturar por parte del caballo con doble ataque en el punto de C3, dama D2 para defenderlo y alfil B4 hasta un tercer atacante en dicha casilla. Además, las negras se benefician que pueden buscar el enroque en la siguiente jugada, torre C1 para defenderlo, y aquí podríamos pensar que si eliminamos el caballo de C3 podría caer el peón de A2. No obstante, tras esta captura por parte de las negras, caballo por C3, peón por ataque sobre el alfil y además la dama defiende en el punto de A2. El tema es dónde llevar este alfil, que no cuenta con muchas casillas. Quizás en E7 pues podría venir cambio de piezas y el rey perdería el enroque. Alfil de 6 es una oportunidad, una posibilidad, pero tras alfil de 3, pues si ambos jugadores se enrocan, que no pasaría nada, las blancas contarían con un poquito mejor de desarrollo. Este alfil pues sigue estando atrapado por sus propias piezas, pero no obstante se tendría que seguir jugando la partida. Eso podría ser una posibilidad. Alfil A3 es lo que se juega en la partida con ataque sobre la torre de C1 y esta se retira a la columna semiabierta con cierta presión sobre el punto de B7. Tras estos movimientos B6, permitiendo que el alfil pueda salir por B7, también por A6 y disputar esta diagonal al alfil de F1, ya que pues si el alfil viene a B7 todavía estaría encerrado, ¿no?, por sus propias peones, y además con este movimiento B6 pues quizás esta torre tiene menos fuerza en dicha columna. Tras estos movimientos no se desarrolla el alfil a D3, quizás puede ser una posibilidad, y se juega dama D3. Las piezas blancas han hecho dos movimientos con la dama, pero a cambio controlan perfectamente el punto de A6, por lo tanto no solo el alfil sino también la dama pues de momento no pueden ocupar dicha casilla. Como vamos a ver, además esta dama se va a ir quedando sin casillas y en una posición bastante pasiva. De momento está lateral, la dama en D3 en cambio pues sigue defendiendo el peón de C3 y todo correctamente. Deja de defender el peón de A2, pero de momento tampoco está atacado por parte de la dama de A5. Tras estas jugadas, enroque en corto por parte de Bharat y tras alfil E2, también buscando el enroque, torre E8 y enroque en corto. Alfil F8, ya que este alfil en A3 pues tampoco pintaba mucho, no estaba atacando a nada, sí que controlaba un par de casillas, pero fuera de eso no mucho más. El alfil se retira a F8 y aquí se juega E4, ganando un poquito de espacio central, liberando esta casilla para que el alfil venga de 2 y pueda haber temas de descubierta, aunque las blancas se han dejado este peón sin defender. Realmente no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que tras este movimiento torre A1, la dama de momento solo tendría B2, B3, pero tras traer la segunda torre, pues
caería en combate la dama, ¿no? O habría que capturar una torre, pero con ello las blancas están ganando. Por lo tanto, tras E4 no se captura en A2, se juega E5 con bastante tensión central y tras estos movimientos se mantiene jugando alfil D2. Temas de descubiertas pueden venir en las próximas jugadas. H6, y es verdad que aunque ahora se había retirado el alfil de esta casilla, bueno, es importante quizás el control para que tampoco el caballo pueda saltar y activarse en el flanco de rey. Como vemos, pues la dama de momento no tiene acceso a dicho flanco, y tras estas jugadas se juega dama C4. No permite jugar C4 por parte de las blancas, pero quizás ahora tampoco sería lo suyo. Es verdad que existe este ataque sobre la dama, esta se puede retirar a 3, de momento no está atrapada, y en caso de cambios, pues bueno, lo podemos hacer un momentito, el alfil recaptura. Y aquí, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Esta captura no es del todo bueno, ya que, bueno, pues quizás quedarían peones muy aislados, y en caso de adelantar el peón a D5, pues también te dejas casillas sin cubrir, caballo C5 ya es interesante, tocando en E4, y a este cambio de peones, pues las piezas negras salen favorecidas, ¿no? Es verdad que el peón está pasado, pero bueno, no tiene ningún compañero a su lado. Por lo tanto, se juega dama C4, manteniendo el control, el alfil y la dama por parte de las blancas sobre el punto de A6, y además tocando en F7, solo defendido este peón por el rey enemigo y defendiendo la casilla de A2. Por lo tanto, una dama Korobov muy activa en la posición, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil B7 debido a que A6 no es posible. El alfil todavía choca contra sus propios peones, A4 ganando espacio y torre a D8. Por parte de las negras, si peón por... bueno, es verdad que se está dando el centro en esta posición, la torre ataca a un peón indefenso, y aunque es verdad que primero este movimiento pues hay que hacer algo con la dama, se ha liberado la cuarta de las negras para que se pueda retirar, y aunque prácticamente no tiene casillas, en H5 está muy segura. Nos habíamos retirado de una descubierta para ponernos en otra, pero para las blancas este movimiento pues no es posible, ya que aunque la dama negra está atacada, caballo por ganando una pieza, esto no pasa en la partida, y bueno, pues en caso de cambios ganan las negras, y si peón por dama por E5, las negras cuentan con peón de más y una posición pues envidiable, ¿no? Por lo tanto, tras jugar a 4, eso podría ser interesante para las piezas negras, esta captura que acabamos de ver. Se juega, no obstante, activación de la torre o de la segunda torre, y la partida continúa con torre F, E1 y C5. Un movimiento que enfrenta peones. También el alfil ataca a este peón D4 indefenso tras haberse retirado la dama a C4, y aquí Korobov podría haber jugado D5 teniendo un peón pasado, pero decide retirar la dama a B3. Como comentábamos, esta dama negra pues sigue sin poder retirarse o moverse, y aunque se está entregando este peón, pues bueno, vamos a ver qué pasa tras esta captura por parte de las negras, cómo pasa en la partida. Alfil por E4, y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Además de ganar el peón, se toca la torre de B1, y aquí Korobov decide jugar alfil C4. Tocando dos veces el punto de F7, quizás tras el jaque recupera la torre en caso de que las negras capturen, ya que además este alfil, que ya no está en E2, es atacado el alfil por parte de la torre de E1. Por lo tanto, tras estas jugadas, Barrat juega alfil por B1, y antes de recuperar el material, alfil por F7 jaque, el rey se retira a H8, y aquí dama por B1. También interesante para las blancas torre por B1, manteniendo el control sobre esta casilla de F7, aunque es cierto que tras dama por B1 vemos que la dama podría quedar más pasiva, pero bueno, pues ambas piezas tienen control sobre ambas diagonales. Tras estos movimientos, torre 7, alfil C4, manteniendo pues control a un rey que está sin poder moverse, caballo H4, caballo G6, entra dentro de los planes de Korobov. Tras estos movimientos se juega E por D4, y antes
quizás de recapturar con temas de descubierta, se hace otro movimiento. Aquí quería comentar que una jugada quizás para las piezas negras podría ser también B5, entregando un peón, y si alfil por B5, el tema es que este alfil se ha retirado de esta diagonal tan mala, ¿no?, para las piezas negras, o tan fuerte, ¿no? Tras esta jugada, si C por D4, C por D4, y aquí, además de haber entregado ese peón, la dama está atacada, pero se puede retirar y de alguna manera entra más al juego, tiene más movimientos. Por lo tanto, podría ser una posibilidad. No obstante, se hace este movimiento, y aquí Korobov, antes de recapturar, es cuando juega caballo H4. Amenaza un doble por parte del caballo, torre por E1 jaque, dama por E1, y tras caballo F6 se juega C por D4, ganando un tiempo sobre esta dama atacada. La partida continúa con dama por A4, y tras estas jugadas, teniendo además el alfil de casillas blancas atacado, Korobov primero da un jaque. Caballo G6 jaque, siendo única rey H7, y aquí solo hay un movimiento válido para las blancas para seguir manteniendo cierta ventaja, y no es otro que dama B1. Por lo tanto, se sigue entregando la pieza, que no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que si dama por C4, caballo E5 con jaque a la descubierta, y la dama está cayendo en la próxima jugada, rey H8, y tras estos movimientos, aunque la torre, por ejemplo, puede capturar atacando al caballo, pues realmente al alfil no lo ataca, y aquí las blancas simplemente tendrían que defender, por ejemplo con dama B3, y sigue manteniendo la ventaja, ¿no? Tendrían que también hacer algún movimiento de peón para evitar temas de mate, pero bueno, también la dama controla el punto de D1 en esta posición. Como decimos, bueno, pues es incapturable este alfil, y tras estas jugadas se juega torre por D4. Barrat intentando una última posición, pero el tema es que tras este movimiento hay mate en 3 jugadas. Tras estas jugadas se juega caballo por F8 jaque, y tras rey H8, dama H7 con nuevo jaque entregando la dama. Caballo por H7 y caballo G6 es mate. Así es como termina esta magnífica partida. El rey no puede escapar debido al control, así no, que tiene el alfil de casillas blancas en la posición. Y por volver un momentito atrás, podríamos haber pensado que esto es un error, ya que la torre ha dejado de defender al alfil en F8, pero el tema es que si se mantiene en la primera de las negras, pues daría igual, ¿no? Simplemente se ha retirado la torre, no para buscar ningún mate, ya que el alfil y dama lo controlan, pero no obstante el mate es el mismo, ya que no solamente el caballo daba el jaque, sino que también la dama pues realizaba jaque, o había un jaque a la descubierta. Por lo tanto, el rey tendría ese único movimiento, y tras estas jugadas, pues bueno, la misma acción, ¿no? Torre, dama H7 con jaque, y tras caballo por caballo G6 sería mate. Espectacular remate para este mate, y estamos en contacto para próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.